24 horas a la hora. El Banco Central comunicó la baja de la tasa de interés en 100 puntos base, quedando en 10,25%, la mayor reducción en 14 años y la primera desde marzo de 2020. Para conversar sobre ello estamos con Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, también voy a pedir que suban un poquito el retorno porque lo escucho bajito. Bueno, partiendo de la base, ¿no?, de este anuncio, me imagino que todos estábamos esperando, se proyectaba que julio fuera el mes de este anuncio. Está dentro de lo proyectado, pero ¿cuáles son finalmente los factores o los elementos en el escenario que estamos viviendo hoy día que permiten, ¿no?, al Banco Central tomar finalmente una decisión como esta? Bueno, primero que nada, hay que recordar que el mandato constitucional que tiene el Banco Central como ente independiente es mantener a raya la inflación. Claro. Y durante, ¿no es cierto?, durante el periodo de la pandemia, se generó, ¿no es cierto?, un fenómeno profundo de inflacionario, principalmente por falta de productos, por quiebres de cadenas productivas, por problemas en las cadenas de abastecimiento. Y este problema global, ¿no es cierto?, se fue traduciendo en el incremento de los precios al haber menor oferta disponible de diferentes bienes y servicios. De hecho, creo que lo más icónico, por ejemplo, a nivel mundial fue el proceso que pasó con los automóviles, en donde no había chips y tampoco se podían terminar estos productos. Y para ello el Banco Central chileno fue uno de los 2 o 3 bancos con mayor capacidad de reacción frente a estas anomalías que paraba el mercado, y empezó a hacer una alta sostenida tasa de interés con la finalidad de lo que busca esta tasa de interés. Cuando yo voy subiendo las tasas, principalmente lo que busco es tratar de encarecer el acceso a la plata, al crédito, Claro. de manera de, al haber menor posibilidad de demanda de productos, ¿no es cierto?, estos productos van a tener menor posibilidad de venta y como consecuencia de eso va a haber una menor presión inflacionaria. Se esperaba, ¿no es cierto?, durante el año 2023 que efectivamente empezara a dar pie atrás este proceso inflacionario a nivel mundial. Hoy día lo estamos viendo ya no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, que estos fenómenos inflacionarios ya han empezado a ceder terreno con mucha fuerza. De hecho, nosotros tuvimos, ¿cierto?, nuestro último dato de inflación fue una contracción económica de un 0,1% del IPC. Razón que esto le permite al Banco Central efectivamente poder bajar las tasas, lo cual también se traduce en una muy buena noticia, porque efectivamente estamos con esta tasa que teníamos del 11,25, se podría decir didácticamente que estamos con los motores de la economía chilena apagados, ¿no? Porque Claro. obviamente era un producto caro el acceso al crédito, y como consecuencia de eso le fue quitando dinamismo también a la economía, que es el efecto colateral negativo de cuando se suben las tasas, ¿no es cierto?, para frenar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los efectos colaterales que está teniendo un proceso inflacionario. Y Claro. de hecho, ¿no es cierto?, en su tiempo, las primeras alzas de tasa que estaban, ¿no es cierto?, en el mando de el hoy ministro Mario Marcel, él hablaba, ¿no es cierto?, de este sobrecalentamiento de la economía que se había generado por los retiros de fondos de la AFP, ¿no es cierto?, y por estas ayudas estatales, ¿no es cierto?, como que se dieron durante el proceso de la pandemia, que obviamente generaron en Chile particularmente también un mayor fenómeno de aceleramiento de este proceso inflacionario que afortunadamente estamos dejando atrás, y se espera, ¿no es cierto?, que hacia fines de este año ya tengamos, ¿no es cierto?, una inflación cerrando en torno al 4,2% acumulado, y que para el año 2024 ya estemos dentro del rango meta del Banco Central, que es en torno al 3%. Claro, es lo que todos estamos esperando, y por cierto también desde el Banco Central. Tú tocabas un punto que es bien importante, porque acá el Banco Central señala que hoy día, claro, el tema inflacionario es lo que permite de alguna manera que se adopten este tipo de decisiones. Pero también está, aunque estaba dentro de lo proyectado, dice, la actividad, la demanda no ha mostrado grandes cambios, ¿no? ¿Esta baja en la tasa podría ayudar, por ejemplo, a reactivar ese dinamismo que se ha perdido, o tal vez no que se ha perdido, pero que no ha mostrado diferencias relevantes en el último tiempo? A ver, Josefa, yo creo que esto es, como todo en el mundo económico, es multifactorial, ¿vale? Es decir, Claro. obedece a varios motivos al mismo tiempo. Sin duda, una baja de tasa, al tener tasa más barata, hay una mayor actividad económica. Significa que, por ejemplo, muchas empresas que a lo mejor estaban a la espera de tener acceso más barato al dinero,
van a poder empezar efectivamente a renovar una maquinaria, a comprar una, ¿no es cierto?, o a comprar una maquinaria necesaria para poder funcionar, pero también muchas veces estas bajas de tasa están tan asimiladas también por el mercado. De hecho, nos sorprendió, pero todo el mundo esperábamos en torno a un 0,75 y fueron 100 puntos base, que fue un poquito mayor de lo esperado, podría ser el factor sorpresa, pero de alguna manera principalmente esto afecta a acciones que están tomadas y que a lo mejor las fuimos ralentizando dentro del proceso por esta alza de tasa. Pero yo creo que lamentablemente la economía chilena aún quedan demasiados indicios de incertidumbre, como son la reforma de pensiones, como es el proceso constituyente, como este acuerdo fiscal, que de alguna manera ha hecho que son procesos que además han tomado demasiado tiempo y se han ido dilatando demasiado en el tiempo. Claro, razón por la cual también los Perdón, dime. No, claro, es que antes de seguir avanzando en esa materia, quiero que nos centremos también en el consumidor, porque a veces uno ve estos índices, estas señales en el fondo que hablan de un panorama un poco mejor. Pero claro, en la medida en que tengamos todavía consumidores o empresas cuyas expectativas todavía están envueltas en cierto temor, cierta incertidumbre, una desconfianza rota, o sea, una confianza rota, digo, difícilmente, por ejemplo, la baja en la tasa va a llegar a un empresario y va a decir, bueno, es momento de invertir, es momento de comprar, los otros van a decir, es momento de contratar, ¿verdad? O sea, acá hay una confianza rota que va a costar recuperar, me imagino yo, ¿no? O sea, más que confianza rota, Josefa, yo hablaría de que hay indicadores que me generan incertidumbre. Yo cuando Claro. aquí no, y esto no se trata tampoco de un castigo a una clase política o al gobierno de turno, sino que simplemente No, en pero hay ese cierta sentido lo que inestabilidad que impide Exacto. dar pasos. Ese es el tema. Exacto, claro, y exactamente. Esta inestabilidad que yo la pongo, ¿no es cierto?, más bien como incertidumbre o, ¿no es cierto?, o carencia de certeza, hace, por ejemplo, que de pronto un inversionista dice, yo quiero saber cuál va a ser la rentabilidad final que va a tener un proyecto. Pero si me está cambiando la reforma, ¿no es cierto?, la reforma previsional, que estamos hablando de un 6% adicional de cotización, yo lo puedo interpretar también como un impuesto al trabajo, ¿vale? Es decir, me va a costar un 6% más cada trabajador durante como una cantidad de tiempo importante. Por otro lado, tengo este pacto fiscal. Estamos hablando de cuánto se van a mover las tasas, ¿no es cierto?, de sobrecargo ¿no es cierto?, a los diferentes proyectos de inversión, incluyendo también a lo mejor áreas mineras u otros factores. Y como tercer factor, el proceso constituyente que habla, ¿no es cierto?, que las reglas del juego, ¿no es cierto?, las macro reglas del juego también podrían cambiar. Entonces, esos elementos yo creo que tenemos que preocuparnos hoy día para poder reactivar la economía. No solamente pasa, ¿no es cierto?, por una baja de tasa. Obviamente podríamos estar en el peor de los escenarios, ¿no es cierto?, con algo que se llama estanflación, que es cuando la economía no está creciendo y más encima tiene un proceso inflacionario alto, ¿no?, que son el peor de los mundos, que es lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina. Claro. Pero hoy día estamos en un proceso que, si bien las medidas que tomó el Banco Central, ¿no es cierto?, muy acertadamente a principios, ¿no es cierto?, a principios del año 2020, fueron, ¿no es cierto?, siempre son, nosotros hablamos que son como lo analgésico, perdón, como lo antibiótico, requieren un par de semanas, requieren un par de tiempo para que empiece a hacer efecto. ¿No es cierto?, esto ya surgió efecto y empezamos a bajar las tasas, pero nos damos cuenta que, si bien vamos a ir bajando las tasas paulatinamente con lo que resta del año, que en la medida que efectivamente la inflación vuelve a los rangos metanormales, vemos que, ¿no es cierto?, estos periodos de inflacionarios han sido más persistentes también, no solamente en Chile, sino que en Europa y en Estados Unidos también han ido bajando con fuerza. Hace, ¿no es cierto?, que vayamos bajando esto, pero no solamente la economía chilena se va a reactivar, allá un poco lo que voy yo, no solamente se va a reactivar simplemente por bajar las tasas, sino que hay otros elementos que generan igual o más incertezas, que hacen que efectivamente no estemos mirando, ¿no es cierto?, con mucho optimismo el crecimiento económico de nuestro país, porque no están estos elementos. Y esto mismo me imagino yo, la magnitud o la temporalidad del cuánto va a durar esto, me imagino yo que también va a depender de cómo vaya evolucionando. O sea, puede ser que en la medida que la inflación se nos dispare, nuevamente se vuelvan a subir las tasas, ¿no? O sea, esto no es como que está sellado en piedra y que tiene una cantidad aprox de meses en los que va a durar. ¿Cómo funciona esto? Es como, ya, de aquí a fin de año, ¿no puede el Banco Central volver a elevar las tasas? ¿O podría de aquí a un mes, de aquí a 3 semanas? Generalmente, Josefa, esto es mucho más tendencial, ¿no es cierto?, lo que uno ve cuando habla con los consejeros del Banco Central, cuando uno habla con Rosana Costa, que es la presidenta del banco. Ellos hablan principalmente también siempre del escenario tendencial, ¿vale? Es decir, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial el aparataje productivo, por ejemplo, está normal. Entonces, los procesos que podrían, de alguna manera, a Chile hoy día
ser, por ejemplo, focos de preocupación es el incremento del tipo de cambio. Nosotros hoy día en Chile bajamos las tasas y el resto del mundo, ¿no es cierto?, subió las tasas. Entonces se genera lo que se llama técnicamente un diferencial de tasa, Sí. en donde este diferencial hace que, por ejemplo, la economía chilena sea más atractiva de lo que lo era la semana pasada para el inversionista, porque el gap, la diferencia de una tasa y otra, ¿no es cierto?, desde la tasa de Estados Unidos, por ejemplo, con la chilena, es menor y por ende a lo mejor la gente dice, yo como inversionista prefiero dejar la plata en Estados Unidos, que voy a tener a lo mejor un menor nivel de rentabilidad, pero Claro. tengo otros indicadores que me entregan mayores niveles de certeza, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el riesgo país, etcétera, y otros indicadores. Eso vamos a tener hoy día, yo creo que durante la próxima semana también vamos a ver un dólar un poquito más robusto en términos de tipo de cambio a causa de estas condiciones de cambio de tasa. Pero vemos que efectivamente el Banco Central está, y lo que a mí me deja muy tranquilo, como sale ahí en el EGC, es, ¿no es cierto?, la mayor tasa en términos de recorte desde el año 2009. Hubo 17 alzas consecutivas, ¿no es cierto? Y vemos también un Banco Central muy atento, muy preocupado, ¿no es cierto?, de ver cómo está la temperatura del agua para ir tomando las medidas. De hecho, todos esperábamos, o algunos esperaban, ¿no es cierto?, que durante el mes de junio se hubiese tocado algo la tasa a la baja. No se hizo en julio con forma consistente, y yo creo que durante los próximos meses va a seguir bajando la tasa porque las proyecciones de inflación no tenemos ningún nubarrón grande que diga que efectivamente las tasas van a subir, o sea, que la economía va a sufrir un nuevo proceso inflacionario. Claro. Hay que recordar que muchas veces son causas y efectos, ¿no es cierto? Y hoy día no se ve en el escenario del mediano del plazo ninguna causa que vaya a generar un efecto inflacionario muy potente. Claro, y eso es lo que uno debiese esperar a propósito de la medida que adopta el Banco Central, que los bancos empiecen a bajar también sus propias tasas y pueda, bueno, no sé, motivar a alguien si ha tenido como el anhelo de meterse en un crédito hipotecario, por ejemplo. Tal vez este sería un escenario más favorable. ¿Es favorable o todavía no meterse en ese tipo de créditos grandes, digamos, no? A ver, por lo general, los bancos de la plaza, que son, ¿no es cierto?, de alguna manera se ocupa como referencia la tasa del Banco Central, Uh-huh. se demoran un par de semanas en bajar un poco las tasas, ¿no es cierto? Pero principalmente hablamos de las tasas de corto, vale decir, las tasas de interés de las líneas de crédito, de las tarjetas de crédito, de los créditos de consumo, y los créditos de largo plazo siempre trabajan mucho más lento. Hay un efecto, hay un delay que es mucho más potente, que se demora inclusive un par de meses en verse traducido en mejores tasas de interés, principalmente en los créditos de largo plazo, dentro de los cuales obviamente para el consumidor el más relevante es el crédito de consumo, o sea, el crédito hipotecario. Yo creo que todavía están las tasas altas, pero vamos a ir viendo con el correr ¿no es cierto?, de los meses, en la medida en que el Banco Central siga bajando las tasas, que fue según lo que se proyectó en el último BOM, que así va a ser. Vamos a tener, ¿no es cierto?, de aquí allá hacia fines de año, tasas un poco más atractivas en términos hipotecarios de lo que tenemos hoy día, y esperamos que también esas se empiecen a mantener durante los próximos años. Claro, porque antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia estábamos hablando de 2,8, 3, 4, como mucho. ¿Podríamos acercarnos este año a eso o estamos muy lejos? Eso ya son predicciones para el 24, no, por ejemplo. No, yo creo que ni siquiera para el año 2024. Yo creo que esto a nivel mundial podríamos decir que se acabó, entre comillas, ¿no es cierto?, este ciclo de la plata barata, ¿no? Claro. Del crédito barato, porque eso era un fenómeno que no solamente estuvo en Chile, sino que estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos durante mucho tiempo. Yo creo que para volver a esas tasas de interés va a pasar muchísimo tiempo, yo creo por lo menos un par de años. Hay que recordar también que los retiros de fondos de la FP también le quitaron, ¿no es cierto?, le quitaron profundidad al mercado financiero chileno, que es de alguna manera el que prestaba las platas también a la gente en forma, finalmente, ¿no?, la que le llegaba al consumidor final como préstamo hipotecario. Entonces, eso se va a demorar todavía un poco más en llegar, y vamos a ver, ¿no es cierto?, tasas más baratas, pero no con los rangos que teníamos, ¿no es cierto?, pre-estallido social o pre-pandemia, que fueron verdaderamente históricas, no solamente en Chile, sino que en varios otros países. Y hoy día nosotros vemos que hay procesos, ¿no es cierto?, que tienen mucho más altas tasas, ¿no es cierto?, como Europa y Estados Unidos, y que vemos que ellos mismos indican que se va a hacer mucho más permanente este proceso durante un periodo más largo de tiempo, ¿no es cierto? De hecho, el Banco Central Europeo, el Banco Central Americano, ¿no es cierto?, que es la Fed, habló también de que lo más probable es que van a estar muy atentos y no
descartó que quizás sigan subiendo con mucha fuerza las tasas, pero tampoco habló de bajar las tasas, por ejemplo, lo que resta del próximo semestre. Entonces, todavía es un elemento complejo. La economía a nivel mundial también no está tan fuerte. Vemos que China está con niveles de productividad súper alicaídos, Estados Unidos también está con procesos económicos alicaídos. Entonces, obviamente, ellos son nuestros clientes, ¿no es cierto? Nosotros somos la séptima economía más abierta del mundo, por ende, si ellos compran poco, si ellos demandan poco, también nos va a afectar en el dinamismo también de nuestra economía. Por eso te decía que son elementos súper multifactoriales, todos estos elementos que se componen en una alza o en una baja de tasa. Bien, muy breve, quería consultarle también su opinión, se nos acaba el tiempo, así que cortito, pero ¿qué visión tiene sobre la propuesta del expresidente del Banco Central de eliminar estos billetes de alta nominación, 10.000 pesos, 20.000 pesos? Porque ya todo el mundo, yo he hablado con personas mayores, he hablado con adultos menores que dicen, no, me complica, me incomoda, ¿cómo voy a pagar los peajes? ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que es complejo, es complejo en el sentido de que la finalidad un poco es limitar el mercado negro, pero las experiencias internacionales, por ejemplo, que se hizo en algunos países de África, no fue tan potente. Chile tiene un buen nivel de bancarización. Hoy día la famosa cuenta RUT o las cuentas vistas de diferentes bancos de la plaza permiten que la gente tenga acceso al crédito o al dinero plástico, digamos, ¿no? Claro. El cajero automático, el poder pagar en diferentes partes, pero tiene un costo asociado. Entonces también se le encarecería a la gente más vulnerable el acceso también a poder pagar con esta herramienta. Y creo que habría que ser, de tomar una política así tendría que ser mucho más tenue, mucho más contraída, y hay que ver si efectivamente si ¿no es cierto? La finalidad es evitar que ande un dinero negro o plata ilegal dando vuelta en el mercado. Habría que ver qué pasa. A lo mejor lo más probable es que en este caso los delincuentes buscarían una manera para después solallar eso, y en vez de estar, no sé, ocupando pesos chilenos, a lo mejor estaría ocupando dólar americano también en billete. Entonces, no sé si efectivamente tendría un efecto tan fuerte como el que proyecta el expresidente del Banco Central con respecto a esta materia. O tal vez podría ser una buena medida también que a las empresas que les entregan estos pagos, automotoras, aerolíneas, por ejemplo, que era el ejemplo que él daba, ellos restrinjan en el fondo el pago de sus productos con billetes, básicamente, ¿no? Exactamente. Si es para tratar de evitar el mercado negro, yo creo que lo lógico sería que las entidades formales que reciben estos pagos podrían de alguna manera, ¿no es cierto?, pedir justificación, ¿no es cierto?, o pedir una mayor trazabilidad, o pedirle mayor antecedente a los compradores cuando llegan a pagar en efectivo. Claro. Lo que busca un poco la gente con esto de pagar con plata negra, por decirlo de alguna manera, es perderle la trazabilidad a la plata, ¿no? Entonces, si yo empiezo a entregarle nombres, RUT, direcciones y estados y una serie de otros factores, a la larga también eso va a terminar ayudando a que eso no se produzca. A lo mejor puede ser, yo prefiero ir por ese camino, que es, ¿no es cierto?, por un camino en donde a lo mejor le estamos abriendo la puerta a una mayor dolarización, por ejemplo, este tipo de actividades ilegales, que otro fin. Yo creo que siempre en ese sentido, lamentablemente, el ingenio, ¿no es cierto?, el delictual siempre estar al servicio para poder tratar de sortear lo mejor posible la regla, y vamos a terminar perjudicando, como decía usted, a adultos mayores, ¿no es cierto?, o gente que está más acostumbrada al trabajo día a día con el efectivo, claro, que me va a terminar, ¿no es cierto?, restringiendo esta posibilidad de funcionar de una manera adecuada. Bien, pues Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao.